amigos de Es Cuanto. Yo soy Kevin Ramírez. Muchas gracias por concedernos la entrevista, arquitecta. Estamos con Rosana Montiel. Muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarnos, de hablar y pues, que nos cuente sobre su carrera, por favor, arquitecta. Soy Rosana Montiel, soy de la Ciudad de México, soy Sí. mexicana, 100%, y tengo 47 años. Estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Cuando terminé de estudiar la carrera, sentí que me faltaba mucho que aprender en temas teóricos y críticos. Siempre me interesó mucho la parte de pensar que estudiamos arquitectura, pero que la arquitectura no solamente hay que ver cosas de arquitectura, sino que hay que ver y estudiar otras disciplinas. Siempre me interesó mucho el cine, la literatura, la música. De hecho, mi tesis final de carrera, Rompiendo Esquemas, la hice completamente distinta. Tenías que hacer un proyecto arquitectónico. Yo hice una tesis teórica. En ese entonces casi no se usaban hacer tesis teóricas. Y también rompiendo el formato de cómo se presentaba. Yo presenté una tesis en un formato cuadrado, todo era en minúsculas, y se llamaba Más por Menos hacia una simplicidad voluntaria. Y desde ahí fue la tesis de lo que hablaba, no era un proyecto arquitectónico, sino hablaba de cómo aproximarse a la arquitectura desde la música, desde la literatura, desde el cine, desde otras disciplinas que era mi interés. Y de ahí, con ese interés, fue que busqué hacer una maestría en Barcelona llamada Arquitectura Crítica y Proyecto, que justo pues llenaba estos vacíos o huecos que yo tenía, ¿no? Que era buscar cómo complementar siempre la parte de diseño con una parte teórica, con una parte crítica, y ahí fue un cambio radical de pensamiento y de entendimiento de la arquitectura en esta maestría, que tuve profesores geniales, en donde, ya lo he comentado, las clases eran a veces en bares, recitando los profesores poesía dadaísta, y las clases se llamaban Anatomía del Enigma y Racionalidad del Análisis. Y entonces, bueno, toda esta parte teórica, que mi padre, además en ese momento apoyándome para que fuera a estudiar a España, me decía, bueno, ¿y esto de qué te va a servir? Yo quiero ver cómo pones un ladrillo sobre otro, quiero ver una parte mucho más concreta y pragmática, y yo le decía que esto era justo lo que yo necesitaba para poder hacer ese cambio de paradigma en lo que yo entendía que era la arquitectura. Y fue de esa manera como empecé a trabajar, y regresando de Barcelona a abrir una oficina Sí. sola. Primero trabajé con el arquitecto Diego Villaseñor antes de irme a Barcelona, pero después regresando empecé ya a trabajar con amigas, nos juntábamos amigas a trabajar atrás del estudio del esposo de una de ellas que era pintor, entonces teníamos un cuarto ahí y ahí trabajábamos para empezar a poner todas estas ideas. Nos dieron la oportunidad de dar clases en la Universidad Iberoamericana, entonces armamos unas clases muy divertidas que justo hablaban del arte, del color, del cuerpo, de cómo acercarte a la arquitectura desde este lugar. Y esto fue siempre retroalimentando el interés por el diseño, con lo cual hoy, ya con 20 años que regresé de la maestría y ya habiendo entendido muchos y pasado por muchos procesos a lo largo de estos 20 años, en la oficina hoy en día siempre estamos realizando proyectos de investigación, buscando becas para tener la oportunidad de seguir investigando. Me interesa mucho investigar sobre la ciudad. Ahorita tengo una beca del gobierno, del FONCA, que se llama Zoom de línea, en donde estamos estudiando qué significa la línea. La línea tiene un espesor, la línea es dinámica, la línea une puntos, pero enfocándolo en la arquitectura y el urbanismo. Entonces estamos haciendo un atlas tipológico de líneas, está muy interesante, tengo una obsesión por el estudio de las líneas.
y entonces ahora se ha convertido en este estudio sobre la ciudad. En paralelo siempre estamos buscando también hacer alguna exposición, trabajar. Antes de la pandemia se iba a inaugurar una exposición en San Ildefonso del trabajo de la oficina que se llama Hojas en Blanco, que nos quedamos a la mitad del montaje y bueno, vino la pandemia y todo cambió, pero esperamos que pronto se pueda abrir y puedan visitar esta exposición muy interesante que se llama Hojas en Blanco. También en paralelo con la idea de los temas de investigación y los temas de exhibiciones, siempre estamos trabajando en proyectos sociales. Siempre estamos buscando hacer acciones urbanas, que las acciones urbanas que yo llamo situaciones son acciones lúdicas, efímeras, de bajo costo, pero que cambian la percepción colectiva y la memoria del lugar, y que entonces buscan en esto efímero después convertirse en algo más permanente a partir de una línea de cal, a partir de intervenciones muy, muy sencillas, pero que marcan a toda esta colectividad. Y estas son como las primeras acciones para luego hacer estas intervenciones ya sociales. Y también siempre trabajando en proyectos privados, y me interesa mucho buscar proyectos que tengan un programa diferente. Hace poco nos dieron un proyecto de diseñar estaciones incineradoras, muy interesante, hicimos 17 por toda la República, y son las estaciones cuando tú llegas de viaje y no puedes, y no tienes un certificado de que puedes meter alguna comida, algo comestible o algo, porque puede ser todo un problema para el país si lo metes, si no está certificado, Sí. y te lo quitan, y cuando lo quitan lo tienen que incinerar obviamente ya vimos lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Cuando metes algo se puede convertir en un problema nacional el que entre un virus o entre una bacteria por algo que traes de otro país. Entonces tienen que tener mucho cuidado, y a nosotros estos incineradores que son bastante ecológicos, que cuidan mucho cómo lo hacen, diseñamos la estación en torno a este incinerador. Entonces, bueno, pues es un programa muy interesante, un programa que no es común, pero que también siempre estoy buscando cómo encontrar este tipo de programas diferentes, poco comunes, poco usuales. Sí, Entonces, básicamente es una oficina pequeña, pero lo que hacemos es buscar, trabajamos en capas y en escalas, trabajamos de lo macro a lo micro, trabajamos desde el territorio hasta el detalle de un libro. Siempre estamos buscando estas realidades paralelas de realidad de ficción, de diversión, como yo le llamo, pues nos divertimos mucho en la oficina, diversión de estas distintas versiones de la realidad, para complementar el diseño arquitectónico con todo esto, ¿no? Entonces, estas distintas, digamos, capas que trabajamos en la oficina, después se ven reflejadas en los proyectos arquitectónicos, pero que te hablan de temas de investigación, de exhibición, en proyectos sociales, en las situaciones urbanas y en los proyectos privados. La belleza es un derecho básico, entonces me interesa que los proyectos sean bellos, que sean con esta idea de una simplicidad voluntaria en donde lo que es importante es la materia, la luz y el espacio, la idea de espacialidad. Y en donde los proyectos hoy, más que nunca, y ya también lo he mencionado, creo que es bien importante regresar a lo que realmente es necesario en el diseño. Y creo que esto también se logra a partir de la idea de las secuencias espaciales, de que con bajo costo podemos lograr muy buena arquitectura, y de que creo que hoy hay que repensar qué es indispensable diseñar y qué no, y cómo hacerlo. Creo que esta idea de arquitectura formal, eh, grande, vistosa, creo que ya no es el momento de que suceda. Creo que hay que buscar otras maneras de que la arquitectura recupere este valor de lo que es, ¿no? Que es espacio, materia y luz,
es proporción, es secuencia, sí, entonces es tectónica, todo esto, cómo lo llevas a los proyectos. Y otra cosa bien importante es sentido común, ¿no? Creo que otra vez me han hecho varias preguntas sobre el tema sustentable. Para mí la sustentabilidad está en sentido común. Creo que en nuestros países, si hay sentido común y hay una lógica de cómo orientas tu proyecto, de cómo lo ventilas, de cómo lo iluminas, de qué materiales usas y por qué, pues eso es muy sustentable. Entonces, creo que también la sustentabilidad tiene que ver con un tema social, y aquí es donde entra la parte social. O sea, pienso que hay que diseñar con la comunidad y no solo para ellos. Hay que involucrarlos, hay que hacerlos partícipes del diseño para que se sientan y se apropien de él y lo cuiden. Y creo que también la idea de que construimos con tabiques, pero que también construimos socialmente, los arquitectos, me parece muy importante. Entonces, en esta construcción social que me interesa tanto, es porque está ahí el interés de trabajar en proyectos sociales. Me parece que como arquitectos es una responsabilidad trabajar en proyectos sociales que hoy más que nunca se necesitan en todo el país y se necesita hacerse de una forma sensata y verdadera, ¿no? Utilizando todo esto que mencionaba antes y no cayendo en nada más en la forma por la forma. Entonces, me interesa mucho y que si sumamos, que si hacemos estos pequeños proyectos, la suma de estos proyectos o de estas acupunturas urbanas hacen ciudad. Pues a nombre de la revista y medio de comunicaciones, cuánto le damos las gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación.